Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra última clase de la Unidad 5 de Seguridad Penitenciaria. Con esto cerramos el ciclo de contenidos teóricos que hemos venido analizando. La ética profesional, C1, el liderazgo, C2, el régimen progresivo, C3, la evaluación de desempeño, C4 y finalmente la auditoría, C5. Hoy vamos a integrar todo este conocimiento en el análisis de nuestro microcaso. Les he pedido que lean el documento. Caso de estudio 5. La auditoría al programa Elite. Ética y desempeño en Tech Horizon. Sé lo que deben estar pensando. Profesor, ¿por qué estamos analizando una empresa, Big Tech, en una clase de seguridad penitenciaria? Es una pregunta válida. Estamos estudiando Tech Horizon porque este caso es una radiografía perfecta, casi quirúrgica, de cómo colapsa un sistema cuando fallan los pilares éticos y de control que precisamente sostienen nuestro sistema penitenciario. Lo que van a ver hoy es que la corrupción, el favoritismo y el colapso de los sistemas de evaluación no son exclusivos del sector público o del penitenciario, son un cáncer humano que se manifiesta de formas idénticas en una oficina de lujo en una tecnológica, como en el patio de un centro de rehabilitación social. La estructura del poder y la corrupción opera igual. El caso nos sitúa en Tech Horizon, una gigante tecnológica que gestiona a su personal con algo llamado Programa Elite. Entrar a este programa es el boleto dorado, ascensos rápidos, bonos jugosos, visibilidad con los altos mandos. El documento es brillante al hacer la analogía directa. Este programa funciona, en la práctica, como el régimen progresivo, C3 de la compañía. Es un sistema que, en teoría, permite al empleado avanzar basado en el mérito y el progreso documentado. ¿Les suena familiar? Debería. Es exactamente el mismo principio de nuestro sistema penitenciario, un PPL, persona privada de libertad, avanza de máxima a mediana, de mediana a mínima seguridad y eventualmente a la prelibertad, basándose en el mérito, en el cumplimiento de su plan de tratamiento, en su evaluación de desempeño. El problema en Tech Horizon es el mismo que enfrentamos nosotros. La estabilidad y la credibilidad de este sistema dependen de la ética, C1, el liderazgo, C2, y la evaluación de desempeño, C4. Y la herramienta para verificar que todo esto funcione es la auditoría, C5. ¿Qué desata la crisis en esta empresa? Lo de siempre. Denuncias anónimas. El directorio recibe múltiples alertas a través de su canal ético. Se activa, por tanto, el protocolo de denuncia ética. Parte de C1. Las denuncias son graves. Alegan corrupción, C2. Favoritismo y un descarado tráfico de influencias para asignar los cupos a ese programa Elite. Aquí entran ustedes. En este caso, ustedes asumen el rol del auditor líder. Su trabajo es aplicar el checklist de auditoría de cumplimiento, C5, para ver si el programa es eficaz y, más importante, si los gerentes que evalúan tienen algo de deontología profesional, C1, y lo que encuentran, colegas, es un colapso sistémico de la ética y la gestión, un fracaso total. Veamos las fallas, porque cada una es una lección para nosotros. Primero, la falla C1, la deontología. La auditoría descubre que los gerentes, los que evalúan quién entra al programa, omiten sistemáticamente su deber de reportar conflictos de interés. ¿Qué significa esto? Que están evaluando a sus amigos, a sus parejas, a sus ahijados dentro de la empresa y no lo dicen. Hay favoritismo puro y duro, pero lo más grave es el concepto que introduce el caso, la normalización del abuso. El favoritismo se justifica cínicamente como gestión de talento, y lo que es corrupción, C2. Ellos no lo ven así. Ahora, llevemos esto al Ecuador, a un CRS. ¿Qué es la normalización del abuso en nuestro contexto? Es cuando un guía, un educador o un miembro del organismo técnico, OT, acepta dinero para perder un informe negativo o para agilizar un trámite de rebaja de pena. Es cuando el tráfico de influencias se vuelve tan común que ya no se ve como corrupción, sino como el sistema, como así funcionan las cosas aquí. Es el favoritismo que permite que ciertos PPLs tengan acceso a beneficios que otros, que sí los merecen, jamás tendrán. Esa es la falla C1 en nuestra realidad, cientos y más. Luego viene la falla C2, liderazgo y corrupción. El caso dice que el liderazgo ético es nulo, existe impunidad institucional. Esto es clave, y fíjense en esto. Hay una falta de rotación en los puestos clave, en los comités de evaluación. ¿Qué pasa cuando no hay rotación? Pasa lo que ocurre en Tech Horizon. Los gerentes consolidan poder y facilitan el tráfico de influencias.
Traduzcamos esto. Si en un CRS, el director, el subdirector y los miembros clave del organismo técnico, los que firman los informes para el juez de garantías penitenciarias, no rotan en años, ¿qué creen que pasa? Se crean redes de poder, se consolidan mafias internas que negocian los beneficios. La impunidad institucional significa que, aunque todos sepan quién es el corrupto, nadie hace nada. El liderazgo ético, C2 nulo, no es solo el director que roba, es también el director que ve cómo roban y no hace absolutamente nada. Esto nos lleva directamente a la falla C3, el colapso del régimen progresivo. En Tech Horizon, la asignación al programa Elite, C3, se volvió extorsiva. Es una palabra fuerte y precisa. Se usa como un premio arbitrario para los empleados leales al gerente, en lugar de basarse en un plan individualizado de caso, PIC, que en el mundo corporativo sería un plan de carrera objetivo. En el contexto penitenciario, esto es el día a día de la corrupción. El régimen progresivo, C3, deja de ser un derecho del PPL basado en su evolución y se convierte en un mecanismo de extorsión. ¿Quieres el informe favorable para la prelibertad? ¿Quieres pasar a mínima seguridad? Cuesta tanto. O peor, sé leal a mí, al líder de la banda o al guía corrupto y tendrás beneficios. Se viola completamente el propósito del régimen, que es la rehabilitación y la reinserción, y se reemplaza por la lealtad y el dinero. El PIC, el plan individualizado de caso que exige nuestra ley, se vuelve papel mojado. Pero, ¿cómo logran hacer esto? ¿Cómo justifican en el papel lo que es injustificable? Aquí viene la falla crítica. La falla C4, la evaluación de desempeño. Este es el mecanismo, la herramienta. El caso dice que el instrumento de evaluación de desempeño, C4, está completamente comprometido. El sistema de 50 puntos es manipulado. Fíjense en el cruce de datos que hace la auditoría. Descubren que los gerentes que tienen múltiples denuncias éticas C1 encima tienen calificaciones excelentes de más de 40 puntos. Y por supuesto, los empleados que entraron por favoritismo al programa Elite tienen evaluaciones perfectas. ¿Y qué pasa con los empleados meritorios? ¿Qué pasa con los denunciantes, los que intentaron hacer lo correcto? A ellos les dan evaluaciones satisfactorias, 20 a 30 puntos, lo suficiente para que no puedan quejarse, pero insuficiente para que puedan progresar. Es una evaluación puramente subjetiva. ¿Les suena esto? Es lo que pasa en un CRS cuando el PPL que realmente estudia, trabaja, que no se mete en problemas, que intenta rehabilitarse, recibe un informe satisfactorio. Mientras tanto, el PPL con poder, con dinero, el que trafica adentro, el que tiene denuncias de otros PPLs, tiene un informe excelente, firmado por el OT La Falla C. 4 es la falsificación de la realidad en el papel para justificar la corrupción de C1 y C2. Ahora analicemos el dilema central. El caso lo plantea como un riesgo financiero. Dice que la responsabilidad civil, patrimonial de la empresa está críticamente expuesta. Si un empleado meritorio que fue excluido demanda a Tech Horizon por discriminación o incumplimiento de contrato, la empresa no tiene cómo defenderse. ¿Por qué? Porque su sistema de evaluación C4 y su auditoría C5, que debían ser sus defensas cruciales, fueron debilitadas deliberadamente por la falla de liderazgo C2 y de ética C1. El costo de la corrupción, C2, dice el caso, es la exposición a litigios millonarios. Pero en nuestro mundo, en la seguridad penitenciaria, el costo es infinitamente más alto. No estamos hablando de litigios millonarios, estamos hablando de vidas humanas, cuando en un CRS, el régimen progresivo, C3, colapsa por la corrupción, C2, y la falta de ética, C1. Y cuando la evaluación de desempeño, C4, es una farsa subjetiva, la responsabilidad patrimonial no es una demanda, es una masacre, es un motín. Es la pérdida total de la gobernabilidad del centro. Cuando los PPLs meritorios, los denunciantes, ven que el sistema no funciona, que el PPL extorsionador sale libre con informes excelentes mientras ellos, que siguen las reglas, se quedan estancados con informes satisfactorios, se rompe el contrato social dentro del penal. La evaluación objetiva, C4, y la auditoría, C5, no son solo defensas cruciales contra demandas. En nuestro contexto, son las defensas cruciales contra el caos y la violencia. Por eso, vamos a responder las preguntas de análisis que plantea el caso. La primera, como auditor, C5, ¿cómo calificaría la no conformidad, RAU 3, encontrada en la evaluación de desempeño, C4? Ejemplo, crítica, mayor, menor. Justifique basándose en el riesgo. En el caso Tech Horizon es crítica. ¿Por qué?
porque expone a la compañía a un riesgo legal y financiero catastrófico, pero en nuestro contexto penitenciario es más que crítica. Es una no conformidad de nivel existencial. Es crítica porque la manipulación de la evaluación de desempeño, C4, es el detonante directo de la violencia, destruye la credibilidad del Estado dentro del penal y francamente pone en riesgo la vida tanto de los PPLs como del personal administrativo y de seguridad. No hay justificación posible, es la peor falla que puede tener el sistema. La segunda pregunta nos pide proponer un plan de acción correctiva, RAU 3. El plan debe incluir una estrategia de protección al denunciante, C1, y la rotación obligatoria, C2, de los comités de evaluación. Esto es fundamental. Primero, hablemos de la protección al denunciante. En Tech Horizon, el denunciante es el empleado meritorio que es castigado con una mala evaluación. En un CRS, el denunciante, sea un PPL o un guía honesto, se juega la vida, literalmente. Por lo tanto, cualquier plan de acción debe empezar por crear canales de denuncia, C1, que sean verdaderamente anónimos, externos al CRS, y que ofrezcan protección física real e inmediata a quien se atreva a hablar. Sin esto, nadie hablará. Segundo, la rotación obligatoria, C2. El caso nos dijo que la falta de rotación en los comités de evaluación consolidó el poder y el tráfico de influencias. Por ende, la acción correctiva más urgente es implementar una política de rotación estricta, no solo del director del CRS, sino de todo el organismo técnico cada 6 meses, cada año. Hay que mover las piezas. Hay que romper esas redes de corrupción. Es la única manera de evitar que el sistema sea capturado por intereses particulares. Finalmente, la tercera pregunta. Analice cómo la falla del liderazgo ético, C2, llevó directamente al colapso del régimen progresivo, C3, en este caso. La respuesta es directa. El liderazgo ético, C2, es el guardián del sistema. El régimen progresivo, C3, es solo una herramienta, es un conjunto de reglas. Si el líder, el director, el gerente es ético, C1, usará esa herramienta, C3, para su propósito, la rehabilitación, el mérito. Pero si el liderazgo ético es nulo, C2, como en Tech Horizon, si el líder es corrupto o peor, si es un líder ausente que permite la impunidad institucional, entonces el régimen progresivo, C3, deja de ser una herramienta de justicia y se convierte en un arma de extorsión. El líder corrupto, C2, permite que el sistema de evaluación, C4, sea subjetivo y se manipule. Y una vez que la evaluación, C4, está corrompida, el régimen progresivo, C3, colapsa automáticamente porque sus decisiones ya no se basan en el PIC, la realidad, sino en la lealtad y el soborno, la corrupción. El liderazgo, C2, es el cimiento. Si falla, todo el edificio, C3, C4, se derrumba. En conclusión, estimados estudiantes, el caso Tech Horizon nos enseña que los sistemas más sofisticados, ya sea el programa Elite de una Big Tech o el régimen progresivo de un CRS, no valen nada sin integridad. La auditoría, C5, es una herramienta poderosa, pero solo puede reportar el desastre, no puede prevenirlo. La prevención recae en ustedes, en los futuros profesionales que ejercerán un liderazgo ético, C2, y defenderán la deontología, C1, y la objetividad de la evaluación, C4, porque la falla en estos sistemas, como hemos visto, tiene un costo que en nuestro campo no se mide en dólares, sino en gobernabilidad y en vidas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace, que los llevará directamente a conversar con el agente, se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.